Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él les respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Hoy la Iglesia celebra el Domingo de la Divina Misericordia. Meditamos el valor de esta cualidad divina que es la compasión. He aquí lo que Jesús dijo a Santa Faustina Kowalska, que fue la testigo de las apariciones del Cristo misericordioso. Deseo que la fiesta de la misericordia sea un refugio y amparo para todas las almas, y especialmente para los pobres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de sus culpas y de sus penas. El Papa Francisco es un testigo maravilloso, transparente de lo que es la misericordia. Lo hemos podido comprobar estando en contacto con él a lo largo de toda su actividad pastoral. No es el hombre que predica la misericordia desde un papel. Es el que la ejercita, el que está cerca de aquel que lo necesita, siempre preocupado por cómo ayudar a curar heridas, a levantar espíritus deprimidos para seguir caminando. Este es el Domingo de la Misericordia. Sintámonos también nosotros misioneros de la compasión, de la cercanía, no de la lástima, porque la lástima es la actitud del espectador. En cambio, la compasión es del que se involucra. El texto del Evangelio que hemos proclamado recién comienza diciendo que al atardecer de ese mismo día, es decir, el día de la Pascua, ese día que tenía que ser de alegría radiante, efusiva para todos, los discípulos están encerrados. Están encerrados por miedo. Están en el cenáculo, el mismo lugar donde Jesús ha instituido el sacramento de la Eucaristía, del orden sagrado y ha dado el mandamiento del amor. Allí en ese cenáculo, Jesús, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, donará el Espíritu Santo y desde allí serán enviados a llevar el Evangelio a todo el mundo. Pero ahora, ese lugar es una tumba cerrada, imbuida de muerte como el corazón de los discípulos. No se dice que ellos están juntos, no están en comunión. Se encuentran, aunque estén en el mismo sitio, cada uno muy lejos del otro porque están alejados del corazón del otro. Los ha alejado el miedo. Se encuentran huérfanos y solos, con las puertas cerradas. El texto griego dice
diatón, fobontón y udaión. Estaban encerrados por miedo a los judíos, fobon, de ahí viene fobia. Donde hay esperanza, hay vida, pero ellos viven la desconfianza y la desesperación. Estos dos pecados se apoderaron de sus corazones. Donde no se espera más reina la muerte, temían a los judíos y el miedo divide a las personas. Cada uno se cierra en sí mismo e impide abrirse a los demás, y en este contexto se hace presente Jesús. Si los suyos tienen miedo, Él no se avergüenza de quienes lo han negado, traicionado y abandonado. Los visita porque el Dios resucitado es el que sale de la tumba y va a interesarse de los suyos. Los eligió no porque fueran brillantes y fuertes, sino porque eran pequeños y débiles, necesitados de Él. Jesús no entra por la puerta tapiada. Para el Señor no son un obstáculo las barreras que ponemos los hombres. Tampoco fue un impedimento para Él un sepulcro sellado ni el muro de la muerte. Se presenta de pie, victorioso sobre la muerte, como luz que disuelve las tinieblas y amor que expulsa a todos los miedos. Él no se avergüenza de sus hermanos, aunque lo hayan abandonado, negado y traicionado. El viviente con mayúsculas ingresa donde los hombres experimentan muerte y temores. No oculta su pasado, pero lo trasciende. ¿Y qué es lo que les dice? 3 veces repite la misma expresión: la paz está con ustedes. La paz es un don pascual. Pero la paz que Jesús regala no es una imitación de la Pax Romana, del Imperio Romano, que significaba ausencia de guerra. Tampoco es la paz de los griegos, que expresaban a través de la ataraxia y la sofrosine. La ataraxia, ese permanecer imperturbables frente a los obstáculos. Y sofrosine, una moderación, discreción, autocontrol. No, Él ofrece la shalom. Paz, que significa, ¿qué cosa en hebreo? Plenitud de bienes, que le permite al hombre vivir con gozo la plenitud de la vida, la plenitud de los dones que lo hace vivir al hombre pleno. Luego de darles la paz, sopló sobre ellos y los hizo ministros del perdón y de la reconciliación. Aquellos a quienes perdonen ustedes los pecados les serán perdonados y a quienes se los retengan les serán retenidos. El verbo soplar es el mismo que encontramos en el libro del Génesis, cuando Dios insufló, sopló su espíritu, comunicándole la vida al hombre, haciéndolo criatura viviente. Aquí Jesús resucitado lleva adelante una nueva creación. A estos hombres temerosos los convierte en intrépidos apóstoles para que anuncien el perdón por todas partes donde vayan. Sopló el Espíritu. Es curioso porque en el cuarto evangelio, en el Evangelio de Juan, la venida del Espíritu Santo no se produce 50 días después de la Pascua, sino el mismo día de la Pascua de Resurrección. Es lo que llamamos en teología del cuarto evangelio el Pentecostés joánico. Pero también creo yo que tenemos que ser testigos y profetas, ministros del perdón donde estemos, en el ambiente donde nos encontramos. Los seres humanos, decía San Agustín, somos como vasos de arcilla que solo con rozarse se hacen daño. No se puede vivir en armonía, en familia y en cualquier otro tipo de comunidad sin la práctica del perdón y la misericordia recíproca. Es así que Dios explica su bondad frente a las desviaciones del pueblo. Por eso el texto de Oseas 11:8 dice: mi corazón está en mí conmovido y a la vez se estremecen mis entrañas. Se estremecen las entrañas de Dios cuando ve el pecado del pueblo de Israel. Se trata de reaccionar con el perdón y hasta donde es posible con la excusa, no con la condena. Basta de condenas. Cuando se trata de nosotros vale el dicho: quien se excusa, Dios lo acusa. Quien se acusa, Dios lo excusa. Cuando se trata de los demás ocurre lo contrario. Quien excusa al hermano, Dios lo excusa a él.
Y quien acusa al hermano, Dios lo acusa a él. El perdón es para una comunidad lo que es el aceite para el motor. Si uno sale en coche sin una gota de aceite, en pocos kilómetros todo se incendiará. Como el aceite, también el perdón resuelve las fricciones y genera comunión. El resucitado nos tiende la mano, pero a su vez es una voz que no juzga, sino que da coraje y levanta. El costado abierto y las llagas que el crucificado resucitado le muestra a estos hombres llenos de miedo son el signo de un amor que no cesa. Santa Catalina de Siena dice que el Maestro subió a la cruz y nos enseñó la doctrina que había escrito con su cuerpo. Se convirtió a sí mismo en un libro cuyas letras son tan visibles que cualquier persona las puede leer perfectamente a pesar de la debilidad de su inteligencia y de su vista. Ese libro, concluye Santa Catalina, está escrito no con tinta, sino con sangre, y las iniciales son las dulcísimas y sagradas llagas. Como decíamos la semana pasada, esas llagas son el alfabeto del amor, al igual que ese costado abierto del Señor resucitado. En el texto evangélico de hoy, que es el de Juan, capítulo 20, de los versículos 19 al 31, aquí se nos muestra que, en primer lugar, una aparición a los discípulos que estaban encerrados en el cenáculo. Y la segunda aparición a Tomás es como un epílogo de todas las apariciones. Tomás no estaba allí cuando el Señor crucificado, resucitado, se había manifestado. Por eso es que el anuncio de sus compañeros, a ese anuncio, él exige ver las llagas y el costado, quiere garantías. Y tiene razón porque Jesús está vivo y cambia todo. Tomás experimenta la fatiga de creer al igual que nosotros. Había dicho, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. En el fondo, estas palabras ponen de manifiesto la convicción de que a Jesús ya no se le debe reconocer por el rostro, sino más bien por las llagas. Tomás considera que los signos distintivos de la identidad de Jesús son ahora sobre todo las llagas, en las que se revela hasta qué punto Jesús nos ha amado. Y este Jesús transfigurado, glorificado en su cuerpo, no ha anulado la marca de las llagas. Están cicatrizadas, pero las sigue manteniendo como una señal de que para resucitar hay antes que morir. Y en esto el apóstol no se equivoca. En ninguna parte del Evangelio se dice que haya fe sin dudas. La misma Virgen dijo al ángel, ¿cómo es posible que yo sea madre? No existe fe sin interrogantes. No hay que cansarse de presentar preguntas. Jesús lo interpela a Tomás. En esta segunda ocasión que se aparece a los discípulos y está allí este apóstol. Y le dice, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Pero también aquí creo que hay una mala traducción de nuestros libros litúrgicos porque el texto original griego no es Tomás, deja de dudar, deja de ser incrédulo, sino deja de mostrarte como no creyente, pero muéstrate creyente. El texto griego dice, kaime ginú apistos alapistos. Ginú, el verbo gignomai, aquí conserva el matiz de mostrarse. Y acompañado de una negación, el verbo en el tiempo griego aoristo significa el cese de una acción ya comenzada. No se trata de un Tomás incrédulo,
como dan a entender algunas traducciones, sino del comportamiento momentáneo de Tomás, que no confió en el testimonio de sus compañeros y exigió verificar sensiblemente la realidad del cuerpo de Jesús. Él le da la posibilidad de hacerlo, pero le invita sobre todo a reaccionar ahora como un verdadero creyente. Jesús no lo juzga, sino que le da coraje y lo llama. Y aquí que Tomás pasa de ese mostrarse como incrédulo al éxtasis. Realiza la profesión más maravillosa que un apóstol haya podido dar ante Jesús. Le dice, Señor mío y Dios mío. Señor, en griego Kyrios, que significa muerto y resucitado. Y le dice, Dios mío. Eres mi Señor y mi Dios. La presencia del artículo mío en el texto griego sugiere la totalidad de pertenencia. Se podría parafrasear así, tú eres mi único Señor y mi único Dios. A este respecto, San Agustín dice, Tomás veía y tocaba al hombre, pero confesaba su fe en Dios, a quien ni veía ni tocaba, pero lo que veía y tocaba lo llevaba a creer en lo que hasta entonces había dudado. La fe se profesa con la boca y con el corazón, con la palabra y el amor, y esto lo hace el apóstol Tomás. Es importante el caso de Tomás. Es importante para nosotros al menos por 3 motivos. Primero, porque nos conforta en nuestras inseguridades. En segundo lugar, porque nos demuestra que toda duda puede tener un final luminoso más allá de toda incertidumbre. Y por último, porque las palabras que le dirigió Jesús nos recuerdan el auténtico sentido de la fe madura y nos alientan a continuar, a pesar de las dificultades, por el camino de fidelidad a Él. Ese gran escritor francés, Georges Bernanos, que vivió entre 1888 y 1948, nos ha dejado una frase breve, pero de gran contenido, pues llama a la mente para que piense y a la voluntad para que obre en consecuencia. Dice así, la fe es 24 horas de duda menos 1 minuto de esperanza. Como queriendo decir, la esperanza es lo que da el salto ante la duda y lleva a ese rendirse frente a un Dios que se muestra. Las dudas en el ser humano existen, en cualquiera, pero hay que hacer fuerte ese minuto de esperanza que nos despierta la realidad fundamental de nuestras vidas. No es tarea fácil, exige fortaleza para combatir nuestras propias dudas, originadas no pocas veces por nuestro egoísmo y desgana para combatir y seguir viviendo. Quisiera resaltar algo que me parece fundamental, y es que cuando uno visita la Catedral de Oviedo, en Asturias, puede entrar y contemplar la Cámara Santa, que está formada por 2 capillas superpuestas abovedadas, la inferior, que recibe el nombre de Cripta de Santa Leocadia, y la superior, Capilla de San Miguel, de reducido volumen en relación a su altura. La Cámara Santa es del siglo IX y es uno de los restos que quedan de la antigua capilla u oratorio del Palacio del Rey de Asturias, Alfonso II el Casto, que fue rey de Asturias entre el 791 y el 842. Fue remodelada en el siglo XII y enriquecida con excepcionales esculturas románicas que están consideradas como una obra maestra de la escultura de la época. Y es que sobre 6 pedestales o columnas, cada una de las cuales sostiene 12 estatuas, en total 6 columnas y 12 apóstoles. Esos 12 apóstoles forman uno de los conjuntos más importantes de la escultura románica española. Y allí aparecen los 12, entre ellos Tomás junto a San Bartolomé. Santo Tomás y San Bartolomé, estos 2 apóstoles son los únicos que tienen grabado su nombre en las filacterias que llevan. Pero aquí lo curioso. En el 2014,
se realizó la restauración de estas figuras. ¿Y qué apareció aquí? Que los ojos de 11 apóstoles eran azabache. Solo los ojos de uno eran de zafiro, una de las 4 gemas más importantes del mundo, junto al rubí, al diamante y a la esmeralda. Y el zafiro estaba en los ojos de Tomás. Yo cuando lo vi, saqué una conclusión y dije, este hombre, Tomás, pudo ver con esos ojos color zafiro, es decir, azules, transparentes, por esa fe que en el fondo de su corazón tenía y que lo llevó a hacer esa profesión de fe maravillosa, Señor mío y Dios mío. Y por último, quiero resaltar un cuadro de Michelangelo Merisi da Caravaggio, llamado el Caravaggio, este artista milanés que vivió entre 1571 y 1610. Es un extraordinario pintor, es sin duda uno de los más grandes pintores barrocos de toda la historia del arte. Su personal estilo pictórico conjuga la belleza de los personajes con un desgarrador realismo. Y además es el maestro del tenebrismo, porque destaca el personaje o escena principal mediante un potente foco de luz, dejando el resto de la escena en penumbra. Él pintó un cuadro que se llama La incredulidad de Tomás. Esta obra permaneció en Roma hasta finales del siglo XVIII y en 1815 el rey de Prusia lo compró con otros cuadros del mismo autor pertenecientes a la familia Giustiniani, que era una familia de banqueros potentísimos italianos, que a su vez eran mecenas de Caravaggio. Lo sostenían en su obra. En 1958 la tela que los rusos se habían llevado fue restituida a los alemanes de la República Democrática Alemana, que desde 1963 la expusieron en la sala de pinturas del castillo de Potsdam, donde aún se conserva. Este cuadro lo pintó en 1602. En aquel entonces Caravaggio tenía 30 años, le esperaba un vía crucis judicial, porque el 11 de septiembre de 1603 fue arrestado por haber difundido unos sonetos que difamaban a Giovanni Baglione, un pintor muy apreciado por el entorno del Papa Clemente VIII. Y gracias a sus amistades, Baglione había recibido el encargo de pintar el retablo de la iglesia principal de los jesuitas. Pintó una resurrección visionaria de la que Caravaggio dijo que eso no era pintar, sino pintarrajear, y estuvo en la cárcel hasta el 25 de septiembre de 1603, pero cuando salió muchos le habían dado la espalda, incluidos algunos de sus potentes mecenas. Quiero detenerme en esta pintura que ustedes pueden observar. Caravaggio quita todo énfasis a la narración, el fondo es oscuro y completamente vacío. La luz que entra por la izquierda es tan normal que es difícil atribuirle un valor simbólico. ¿Qué tiene entonces de insólito este cuadro? El primer factor es un factor imperceptible. Caravaggio, respecto a toda la tradición iconográfica sobre el tema, es como si recurriera a un zoom. Los protagonistas no están encuadrados a distancia en la sala, teatro del episodio. Están al alcance inmediato de la vista, mejor dicho, de las manos. Además se encuentran a la altura del espectador, por lo que todo el que se coloca frente a la tela se convierte en el quinto personaje de la escena y debe también inclinar la mirada, incrédulo y asombrado, sobre el centro de la acción. Si contemplamos las cabezas, podemos descubrir que forman una cruz. Las 4 cabezas forman una cruz. Los personajes que aparecen allí, ante los cuales se muestra el crucificado resucitado, son hombres humildes, con rostros realistas, curtidos por el trabajo y ropajes humildes. El segundo factor que introduce Caravaggio es en cambio bien visible, porque es la mano de Jesús
Y esto es lo que me parece maravilloso y estupendo. Es Jesús que toma la mano de Tomás y la guía hacia la herida. Caravaggio tiene una percepción tan real del hecho que imagina que la invitación verbal de Jesús al apóstol desemboca naturalmente en ese gesto tan lleno de ternura. Además es un gesto que revela el carácter de Tomás, fanfarrón e inquieto entre bastidores, tímido y casi asustado en la escena. Animado por Jesús que le ha leído en el corazón, Tomás puede dar rienda suelta a su curiosidad. Y así el dedo no se limita a rozar la herida, sino que penetra en ella como queriendo despejar toda duda. Y la mirada abierta de Jesús, llena de tensión, bajo la frente fruncida, también del apóstol Tomás, sigue el dedo como si el apóstol hubiera calculado que la prueba de dos sentidos, la vista y el tacto, es mejor que la de uno solo. Hemos llegado al núcleo del cuadro, al detalle sobre el que Caravaggio hace confluir todos los demás, incluida la mirada del espectador, y el dedo de Tomás toca a un hombre vivo, penetra en la carne viva. Este Jesús que se revela a Tomás es el viviente con mayúsculas. La sencillez genial de Caravaggio anula casi con brutalidad todo rasgo visionario de la escena. Narra una vez más lo que pasó y nada más que lo que pasó. Y lo confirman los otros dos apóstoles. El del centro es el mismo modelo usado en otra pintura del Caravaggio que se titula La crucifixión de San Pedro. Y también lo mismo que el Nicodemo en el descendimiento de la Pinacoteca Vaticana, que fue expuesto también en el Museo del Prado en Madrid durante la Jornada Mundial de la Juventud en 2011, con ocasión de la visita del Papa Benedicto XVI a España. Con ese motivo, no han sido tan descarados como Tomás, esos otros, pero se ve muy bien en sus respectivas miradas, en la de los otros apóstoles que están allí, que la duda había arraigado en sus corazones. Tomás, aquí no aparece reprochado por Jesús, sino invitado a tocarlo. Que esa también sea nuestra experiencia en este domingo de la Divina Misericordia. La Divina Misericordia que nos toma de la mano y nos dice, vení, tocame. Experimenta que yo soy tu Dios y tu Señor, pero no soy un fantasma. Estoy vivo para acompañarte, para hacer camino y misión con vos. Ojalá también nosotros tengamos esos ojos de Tomás, como aparecen en las esculturas de la Cámara Santa de Oviedo. Ojos color zafiro, azules, luminosos por la fe. Y que descubramos que no hay que ver para creer, hay que creer para ver. Que Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana, si Dios así lo quiere.